Buenos días a todos. En nombre de la plataforma Let's Slack, quiero agradecerles por estar hoy día con nosotros y darles la bienvenida a este nuevo webinar. Para aquellos que no conocen la plataforma Let's Slack y es primera vez que se unen a una de estas actividades, quiero contarles que la plataforma regional para la América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones y Resilientes al Clima es una red que junta a gobiernos, a organizaciones internacionales, a instituciones, a ONGs, a individuos y a una diversidad de expertos que están apoyando o trabajando en avanzar con temas de desarrollo bajo en emisiones y resilientes al clima en la región. Y esto lo proveemos a través de espacios de encuentro, espacios para coordinación, intercambio de información y aprendizajes, eh, para promover la colaboración y la cooperación entre los diferentes expertos que están trabajando en los diferentes países de la región. Es una plataforma abierta, por lo cual los invitamos a todos ustedes que no están registrados y no son miembros aún oficiales de la red que se unan. El formulario para hacerlo lo pueden encontrar en la página web de Let's Slack, que es letslack.org. Como parte de estas actividades de intercambio y aprendizaje que organizamos, tenemos los webinars como este, que organizamos por lo menos 2 veces al mes, y tratamos de enfocarlos en aquellos temas que han sido identificados como prioritarios por nuestros miembros. Uno de los temas prioritarios ya de los últimos años que hemos venido trabajando es el tema del desarrollo urbano bajo en emisiones y resiliente al clima, dentro del cual el tema de la movilidad sostenible es uno de los temas que hemos venido abordando. Y en ese sentido, el webinar que tenemos hoy día es muy relevante para nosotros, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, el webinar que vamos a llevar adelante está titulado Descifrando las inversiones complejas, los modelos de negocio para sistemas de bicicletas compartidas, que hemos organizado en conjunto con el Centro ROS para Ciudades Sostenibles del World Resources Institute, o el WRI. Este webinar tiene como objetivo contribuir a la creación de capacidades para el desarrollo de modelos de negocio para los sistemas de bicicletas de uso compartido, para lo cual los expertos que nos acompañan van a presentar los resultados de una investigación llevada a cabo por WRI, que se basa en más de 30 estudios de caso que tienen a nivel mundial, de tal manera que se puedan descifrar cuáles son los elementos clave para la implementación de estos sistemas, y se va a complementar además con una presentación de la experiencia de México. Entonces, la agenda que tenemos para hoy, me voy a presentar porque no me había presentado, me disculpan. Yo soy Aida Figari, soy la experta técnica de la Secretaría Let's Slack. Estoy basada en Libélula, en Perú, y me voy a encargar de facilitar este webinar para ustedes. La introducción al tema nos las va a dar Sebastián Castellanos. Sebastián es asociado en la práctica de energía y clima de WRI, donde dirige la oferta de transporte de bajo carbono. Sebastián da asesoramiento y apoyo a las ciudades en el diseño y la implementación de soluciones y políticas de transporte de bajo carbono y alta eficiencia, incluyendo la electrificación del sector transporte, políticas de ahorro de combustible, sistemas inteligentes de transporte y bicicletas de uso compartido. Luego de la introducción que nos va a dar Sebastián, vamos a pasar a la presentación de los modelos de negocio para sistemas de bicicletas de uso compartido, que estará a cargo de Luca Lore. Luca es asociado en la práctica de energía, clima y finanzas, también del ROS Center de WRI. Su trabajo se centra en ayudar a las ciudades a desarrollar y aplicar modelos de negocios financieros sostenibles que puedan acelerar la implementación de soluciones urbanas enfocadas al clima, tales como el desarrollo orientado al transporte público, los sistemas de bicicletas compartidas, los autobuses limpios, sistemas de transporte rápido de autobuses y edificios más eficientes. Y finalmente, complementando la presentación de Luca, vamos a tener la presentación del estudio de caso de Ecobici de la Ciudad de México. Esta presentación estará a cargo de Iván de la Lanza. Iván es gerente de movilidad activa en el programa de ciudades de WRI de México y es responsable de desarrollar esta nueva área de especialización para crear soluciones y acciones específicas para proyectos peatonales y ciclistas en diferentes ciudades, como parte de la estrategia integrada de transporte, proyectos de reducción de emisiones y redes de transferencia de mecanismos, así como la asesoría para la implementación de sistemas de bicicletas públicas en India. Un poco para acordar también cómo vamos a proceder con el webinar. Vamos a
a llevar adelante las 3 presentaciones de corrido y vamos que nos va a tomar aproximadamente 40 o 45 minutos, luego de lo cual vamos a pasar a un bloque de 40 o 45 minutos de respuesta a sus preguntas. Por lo tanto, les pido a todos ustedes que están conectados que nos vayan haciendo llegar sus preguntas a través de la opción del chat o de preguntas que tienen en la aplicación del GoToWebinars, conforme ustedes las vayan teniendo y nosotros las vamos a ir ordenando para podérselas transferir a los panelistas en el momento oportuno. Y otro punto importante, en este webinar vamos a usar una herramienta que no habíamos usado antes, que es el Mentimeter, para hacer unos sondeos en línea conforme vamos teniendo la presentación de Luca, que es la presentación central. Entonces le vamos a pedir que puedan entrar ustedes al menti.com y con el código que se presente en pantalla. Luca lo va a volver a repetir cuando sea su presentación, pero quería comentarles que estén atentos a esto porque es muy importante que recibamos sus respuestas para poder ir recogiendo conforme Luca va conversando. Entonces, sin más, quiero agradecerles nuevamente a todos los que se han conectado y a los expositores que nos acompañan y darle la palabra a Sebastián para la introducción. Adelante, Sebastián. Súper, mil gracias, Aida. Lucas, si quieres ponemos la presentación. Pero mientras tanto les voy contando mientras ponemos la presentación. Pues primero que todo, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Como bien les comenta Aida, lo que vamos a hablar hoy en día es el tema de modelos de negocio para sistemas de bicicletas de uso compartido. Ese es un tema que está cogiendo mucho énfasis ahorita en América Latina. Es un tema que nos interesa mucho a nosotros desde el Centro Ross para Ciudades Sostenibles. Aida, me comenta Luca que está teniendo problemas de conexión. No sé si lo puedes ayudar por interno. Entonces, es un tema que nos interesa mucho dentro del Centro Ross para Ciudades Sostenibles. El Centro Ross para Ciudades Sostenibles, un poco para explicarles qué hacemos nosotros, quiénes somos. Somos un ente sin ánimo de lucro que llevamos trabajando ya por el tema de ciudades y particularmente el tema de transporte desde hace más o menos unos 18 años. Nosotros antes éramos conocidos como Embark, entonces si alguien ha oído el nombre Embark, eso es lo que es hoy en día el Centro Ross para Ciudades Sostenibles. Tenemos oficinas, como pueden ver ahora sí en el mapa, en diferentes partes del mundo. Tenemos la oficina principal en Washington, que es desde donde yo estoy conectado hoy en día. Pero tenemos oficinas en México, en Brasil, en India, Turquía, China y Etiopía. Entonces, tenemos que trabajamos alrededor del mundo en países que están en este momento transformando sus ciudades, ya que digamos que vamos a meter muchísima gente en ciudades en los próximos 30 años. Entonces hay un reto importante de crear estas ciudades de la forma más eficiente posible y de la forma más amigable con los ciudadanos y el medio ambiente. Entonces, eso es un poco acerca de nosotros. Nosotros nos enfocamos, digamos que tenemos lo que llamamos la teoría del cambio de 3 niveles, que es un primer paso de medir. Y para medir lo que hacemos es hacer investigaciones. Y hoy lo que les queremos presentar justamente es los resultados de una de estas investigaciones que hemos hecho. Una vez que ya hemos hecho la investigación, tratamos de aplicar esto en el campo. Y para esto también quería contarles que actualmente en Colombia estamos apoyando a varias ciudades colombianas en la transformación de sus ciudades a través de sistemas de bicicletas de uso compartido. Y ese es solamente un ejemplo de cómo nosotros podemos ir y apoyar a las diferentes ciudades de la región. Finalmente, escalamos el trabajo que estamos haciendo y para eso tenemos coaliciones un poco más amplias y trabajamos ya a nivel más global en temas, por ejemplo, como de los NDC o otro tipo de medidas a nivel global. Entonces, es un poco lo que hacemos. De nuevo, les cuento, somos una entidad sin ánimo de lucro, no somos consultores ni estamos acá buscando recursos de ningún tipo, sino queremos compartir con ustedes estas experiencias que hemos tenido y esta investigación que hemos realizado acerca de los sistemas de bicicletas de uso compartido.
Entonces, esa es la pequeña introducción que quería hacerles. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Le voy a pasar la palabra a Luca para que ya entremos en el tema. Hay mucho tema para este webinar, entonces, bienvenidas todas las preguntas en el chat y al final las podemos responder. Muchas gracias. Perfecto. Me llamo Luca Loré y soy un asociado del World Resources Institute. Como estaba diciendo Sebastián, hoy le vamos a tocar varios temas. Adentro de mi presentación vamos a ver 4 temas principales, que es un sistema de bicicleta de uso compartido, que ha mostrado la experiencia internacional sobre esos sistemas, cómo pagar los componentes de inversión a través de la fuente de recursos primeros y luego de los productos financieros. Como estaba diciendo Aida en la introducción, nos gustaría, por favor, que se conecten en la plataforma online a través de su computador o a través de su móvil, en la plataforma menti.com, e introduzcan el código 128045, como está arriba en la pantalla. Y nos gustaría, por favor, que nos pongan 3 palabras a las cuales ustedes asocian el concepto de sistema de bicicleta de uso compartido. Entonces, con esto lo vamos a comentar. Vamos a dar un minuto para que ustedes se puedan conectar y completar las palabras. Pues no es que sea cortado el webinar, sino que estamos dando el minuto de pausa. Okay. Perfecto, entonces vemos, aparte del código principal, pues no me he explicado muy bien, el código efectivamente no se tiene que poner como una de las palabras, pero vemos aquí algunos temas. Este tipo de herramienta nos permite ver más grande la palabra, más gente ha respondido con la misma palabra. Entonces vemos, por ejemplo, el tema de salud, el tema de rapidez, el tema de la sostenibilidad, me parece que son los más recurrentes. Le pediría además, por favor, de no cerrar la herramienta que tienen abierta, porque la vamos a utilizar a lo largo de todo esta presentación. Entonces, sí vemos aquí también cultura ciudadana y otros temas que efectivamente hacen todos partes de lo que consideramos un sistema de bicicleta de uso compartido. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, o cómo más bien en literatura se puede definir un sistema de bicicletas de uso compartido. Para esto, y le agradezco, ahora vamos a seguir adelante con la presentación, le agradezco a todos aquellos que han participado a esta primera pregunta. Un sistema de bicicleta de uso compartido es de los usuarios y cuando esos usuarios no son dueños de esas bicicletas. Y hay 3 componentes principales que son comunes a todos los sistemas de bicicleta de uso compartidos. Primero son claramente las bicicletas, segundo es un registro de usuarios y tercero es tener una forma de acceso a estas bicicletas.
Lucas, si nos escuchas, hemos perdido tu audio. Ok, nos da un minuto para tratar de resolver este impasse. Creo que ya está de vuelta. Luca, ¿puedes hablar? No, no sé, parece que perdimos a Luca. No sé, Alejandra, si me puedes pasar el control y yo sigo la presentación más bien. Pienso, no sé si ahora me escuchan. Ah, ya. Sí, Disculpen, disculpen por la interrupción, son problemas técnicos. Espero que no se va a ir otra vez. Por favor, avísenme en caso de que sea este el caso. Entonces, siguiendo rápidamente, le quería contar un poco sobre la historia de los sistemas de bicicleta de uso compartido para contextualizarlos y otra vez utilizando la herramienta de Menti, si pueden volver a la misma plataforma de Menti.com, utilizando el mismo código, deberían poder ver cuándo ha sido, o sea, poder ver las nuevas preguntas, que es cuándo ha sido concebido el concepto de sistema de bicicletas de uso compartido. Tienen tres posibilidades: 1965, 1993 y 2001. Entonces, sería interesante ver cuando la mayoría de los usuarios lo que utilizan, lo que eligen. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por la participación tan activa y vemos que efectivamente 1965 como fecha de concepción del concepto de sistema de bicicleta de uso compartido, que efectivamente es la respuesta correcta. Lo que se define como primera generación de bicicleta de uso compartido es la que fue concebida en Ámsterdam en 1965 justamente con el concepto de las bicicletas blancas. Esas bicicletas estaban en libre utilizo para todos los ciudadanos de la ciudad que podían utilizarlas, estaban disponibles sin ningún coste, entonces no había ningún tipo de candado y ninguna forma de registro. Entonces los usuarios podían simplemente donde encontraban la bicicleta, tomar la bicicleta, utilizarla y aparcarla en cualquier otro lado de la ciudad que querían. Este tipo de sistema era un poco un concepto pionero y, como pueden imaginar, conllevaba varios problemas, especialmente desde un punto de vista de vandalismo y de robo. Para un poco intentar a resolver esos problemas, se pasó a lo que se llaman en literatura los sistemas de segunda generación, que fue inventado en Copenhague en 1995, en donde la innovación fue en cómo los usuarios podían acceder en las bicicletas. Como se puede ver de la imagen, las bicicletas estaban ancladas a unas barras y los usuarios podían acceder a las bicicletas a través de una moneda. Un poco como funcionan los carros en el supermercado. Entonces se pone la moneda, se utiliza la bicicleta y luego se estaciona la bicicleta en otra parte de la ciudad y la moneda está restituida al usuario. Entonces es otra vez un sistema de utilizo gratuito con la ventaja que se puede un poco organizar donde se aparcan las bicicletas. Sin embargo, este tipo de sistema otra vez no conlleva ningún tipo de registro de los usuarios y tenía todavía problemas de vandalismo y de robo.
Perdón, no sé si me han perdido, pero estaba diciendo que el sistema de segunda generación conllevaba justamente todavía problemas de robo y de vandalismo. Y por esto se inventó en el 1998 el sistema de tercera generación en Rennes, en Francia, en donde se empezó el concepto de Smart Bike. Entonces se utilizaba una tarjeta y para obtener esta tarjeta, una Smart Card, esa tarjeta se tenía que registrar, el usuario tenía que registrarse dando sus datos personales y a través de esta tarjeta el usuario podía desanclar y luego utilizar y luego estacionar la bicicleta en las estaciones. Eso tenía la ventaja entonces que los usuarios, se podía trazar cuáles eran los usuarios quien utilizaba las bicicletas, entonces el número de robos y de vandalismo y este sistema fue replicado en varias ciudades en el mundo, tanto que ahora es el sistema que está más desarrollado al mundo. Hubo en la Universidad de Portsmouth un piloto a nivel de universidad, pero las ciudades que siguieron el ejemplo de Rennes a nivel justamente a escala de ciudad fueran Lyon en Francia en 2001 y luego en París, uno de los sistemas más grandes del mundo, en Vélib, que fue lanzado en 2007. Y como probablemente muchos de ustedes conocen o habrán leído, en este momento estamos experimentando desde un año a esta parte una especie de pequeña revolución en el mundo de las bicicletas de uso compartido, con lo que algunos en literatura han empezado a definir como sistema de cuarta generación. Ese sistema cambia, digamos, en la manera en la cual los usuarios pueden acceder al sistema, porque la bicicleta tiene un candado, como se puede ver, por ejemplo, en estas fotos, tiene un candado sobre la misma bicicleta y no hacen utilizo de las estaciones, entonces se llaman dockless porque no tienen sistema de anclaje a estaciones y se pueden utilizar a través y luego restituir la bicicleta simplemente a través de la utilización del móvil. Entonces hay tecnología avanzada que está ya sobre las bicicletas y esto permite, digamos, ahorros sustanciales de costos. Estos sistemas, sin embargo, son relativamente nuevos, entonces se están desarrollando, son muy dinámicos, se están desarrollando hoy y por tanto lo que vamos a ver en el webinar de hoy son digamos, un análisis mucho más sustanciado sobre los sistemas de tercera generación que se componen fundamentalmente de varios componentes de inversión, entre los cuales, por supuesto, las bicicletas, luego hay el kiosco, el sistema central, que representa la parte, digamos, del registro de los usuarios y luego la forma de acceso a la bicicleta es el punto de anclaje, como se puede ver de la imagen. Una de las partes principales es entender que un sistema de bicicleta de uso compartido no son solamente las bicicletas. Y en el sistema de tercera generación hay una serie de componentes que se tiene que tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de bicicleta de uso compartido. Primeramente, por supuesto, las bicicletas mismas. Luego hay, por ejemplo, el kiosco donde los usuarios pueden registrarse, acceder a las bicicletas y la fuente de energía del kiosco, que puede ser de varios tipos. Aquí se ve, por ejemplo, un panel solar. Luego hay los sistemas de anclaje, hay los andenes donde se tiene también para para poner publicidades o mapas o sistemas de información. Y luego hay toda una serie, aquí a mano derecha, de otros activos tangibles que son importantes, como por ejemplo hemos visto las tarjetas inteligentes, veremos los vehículos de balanceo, los sistemas centrales para controlar el sistema. Hola, pienso que ha vuelto, perdonen la interrupción otra vez. Y tenemos también las aplicaciones en línea, las aplicaciones móviles que permiten, digamos, una utilización más
Ok. ¿Qué son las presentaciones, las aplicaciones que permiten un acceso más directo al sistema? Pienso que voy a pasar, mi conexión está un poco mal, entonces pienso que la cosa mejor es que pase los controles a Sebastián para que él pueda seguir con la presentación. No sé si... Exacto. Gracias. Creo que sí, es mejor que yo siga acá, por si acaso. Bueno, como les comentaba, Lucas, esto es un poco lo que llamamos componentes de inversión, que están aquí todos los sistemas. Ya Lucas los presentó, entonces voy a seguir adelante. Una de las cosas que son más importantes en estos temas son toda la infraestructura adicional. Yo creo que muchas veces uno no piensa en que un sistema de bicicletas de uso compartido tenga estos elementos adicionales, como son, por ejemplo, las ciclorrutas. Pero la verdad es que lo que demuestra la experiencia es que sin estos tipos de elementos, como son las ciclorrutas, el sistema de bicicletas de uso compartido puede no ser exitoso. Es un poco lo que es como lo que llamamos el problema del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero, la ciclorruta o el sistema de bicicletas de uso compartido para que la gente lo pueda usar? Y la verdad es que lo que nos hemos dado cuenta es que todo tiene que ir de la mano. Si tenemos un sistema de bicicletas de uso compartido, pero la gente no se siente suficientemente cómoda usándolo porque no tiene la infraestructura para usarlo, pues el sistema no va a funcionar. Asimismo, si hay unas ciclorrutas, pero todavía no un sistema de bicicletas de uso compartido, pues eso va a generar igual viajes adicionales, pero tener el sistema de bicicletas va a ayudar a que más gente se monte en la bicicleta. Otros de los elementos que uno de pronto no está como tan pensándolo todo el tiempo en un sistema de bicicletas de uso compartido son estos centros de operación y mantenimiento. Aquí les tengo una foto de Ecobici, aunque ahorita Iván nos va a contar un poco más en detalle este tema. Pero aquí ven uno de esos centros de mantenimiento en donde están los técnicos que reparan las bicicletas. Obviamente las bicicletas van a requerir algún tipo de mantenimiento. Y aquí es donde pues, se está haciendo toda esta operación. Otros de los vehículos, que yo lo alcanzo a mencionar un poco, son estos vehículos de balanceo. Uno de los problemas principales que tienen los sistemas de bicicletas compartidas es que la demanda y la oferta no necesariamente siempre van de la mano. ¿Esto qué quiere decir? En ciudades, sobre todo de América Latina, que esto es muy típico, en el que toda la demanda de transporte siempre va al centro por las mañanas y sale del centro hacia la periferia por las tardes. Eso quiere decir que la gente va a normalmente llevarse las bicicletas por la mañana hacia el centro, lo que va a generar un desbalanceo en la cantidad de bicicletas que van a estar en el centro y que van a estar en la periferia. Uno de los problemas que tiene también la gente es que no va a tener dónde, por ejemplo, dejar las bicicletas porque todas las estaciones están llenas. Entonces, estos vehículos de balanceo ayudan a generar ese balanceo que toca hacer para tener oferta suficiente en toda la ciudad. Entonces, esto es simplemente un resumen rápido de estos componentes de inversión que les hemos mencionado. Están todos los tangibles, el uso de suelo, las aceras, los estacionamientos donde se pone la infraestructura, las estaciones, todo el equipamiento como tal, las bicicletas, los anclajes y toda la infraestructura adicional, ciclorrutas, centros de operación y mantenimiento. Todos los procesos, eso es muy importante, porque todo lo que les estamos mostrando en esta diapositiva son las cosas que van a tener que pagar ustedes cuando implementen un sistema de bicicletas de uso compartido. Entonces está todos los activos tangibles, que es lo que uno piensa, el CAPEX, digamos, pero también está todo el OPEX, que son todos estos procesos, toda la planeación. Para que un sistema de esto sea exitoso, es necesario que haya una planeación correcta desde el principio, y un sistema, como bien lo dijo Luca, no es solo la bicicleta. Un sistema es todo un sistema, como bien dice su nombre. Entonces es importante hacer una planeación correcta. Todo el tema de adquisición e instalación, del montaje, a quién se va a contratar para hacer todo esto. Y ya durante la operación, el mantenimiento, lo que les mencioné, el balanceo, el recaudo, si va a ser un sistema que se le va a cobrar a los usuarios. Todo el tema de atención al usuario y mercadeo, que es bastante importante. Un sistema de estos no puede quedarse solo con lo que se hizo al principio, sino requiere estar en constante contacto con la ciudadanía. Y bueno, el tema de seguros que también los sistemas requieren. Finalmente está todo el tema de activos intangibles. Y los activos intangibles son todos estos elementos que hacen parte del sistema, pero no necesariamente son como como dice el nombre, son tangibles. No es una bicicleta, no es un estudio, es algo que va a permitir que el sistema sea exitoso, pero no necesariamente es algo tangible. Aquí nos referimos al tema de seguridad y salud, por ejemplo.
Entonces, un poco en lo que mostró Luca ahorita de Menti, en la primera pregunta, veíamos que muchas de las personas estaban respondiendo, es un sistema que es bueno para la salud, es bueno para el medio ambiente, y todos estos activos intangibles son ese tipo de respuestas que ustedes estaban dando. El tema de accesibilidad, por ejemplo, es importante y permite que un sistema de estos sea más exitoso cuando se conecta con un sistema de transporte más amplio. Bueno, por ejemplo, tenemos las bicicletas de uso compartido que ayudan a alimentar los sistemas masivos de transporte, llámese el metro o llámese los buses de tránsito rápido, BRTs, u otro tipo de sistemas de buses o trenes. Las bicicletas van a ayudar a solucionar ese problema que se llama de la última milla, y es cuando el usuario llega a la estación o cuando el usuario quiere ir a la estación que desde su casa, que siempre va a tener ese problema de, bueno, camino o qué hago para llegar a la estación. Entonces, las bicicletas de uso compartido pueden ayudar a solucionar ese tema. Temas de reputación y marca, de nuevo, como les decía, es muy, muy importante que los sistemas sean reconocidos. Esto va a permitir generar una apropiación por parte de los usuarios y, asimismo, el cuidado. Y todo el tema de la cultura ciudadana, que también es muy importante para que esto sea exitoso. Entonces, de nuevo, estos activos intangibles es importante porque son elementos que no son como tan directos en el sistema, pero son realmente importantes. Les vamos a hablar ahorita un poquito más de la experiencia internacional. Esto es como un poco el recuento rápido para que estemos todos en la misma página de lo que estamos hablando, pero ahorita queremos hablar de la experiencia internacional. Entonces, desafortunadamente no podemos seguir con esto porque ya no tenemos la presentación de Luca, pero sigamos adelante. Los sistemas de bicicletas de uso compartido en el mundo. Aquí tenemos un mapa, que es un mapa súper famoso, que está en línea, de los diferentes sistemas alrededor del mundo. Entonces, este mapa es muy diciente, me parece a mí, porque si ustedes ven, hay muchos sistemas de bicicletas que están concentrados en Europa. Europa es como la cuna de esto realmente, y hay muchos sistemas. Hay bastantes sistemas en Estados Unidos, bastantes en China, que es impresionante la cantidad de sistemas que como ha explotado en China últimamente. Algunos en India, aunque en India está realmente apenas empezando a coger forma, igual que en América Latina. En América Latina hay algunos sistemas, ven que tiene un signo de interrogación que no se tiene mucha información, pero hay algunos sistemas, pero todavía falta mucho en América Latina. Este mapa que nos demuestra que no es un problema técnico, o sea, si ustedes se dan cuenta, la solución técnica ya existe y muchas otras ciudades ya han pasado por este proceso. Quiere decir que todas estas ciudades ya han generado un montón de aprendizajes que ciudades en Asia, África y América Latina pueden aprender. Entonces, lo importante de esto es que el proceso que, si ustedes están pensando hoy en día en montar un sistema en sus ciudades, pues no tienen que empezar desde cero, y hay muchos aprendizajes que ya se han hecho. En América Latina aquí tenemos el mapa un poco más detallado, haciendo zoom. Esto fue en 2006, entonces de pronto puede estar un poco desactualizado, seguramente hay algunos nuevos o algunos que ya no estén, pero este era el mapa en América Latina en 2006. Entonces también, como ven, hay muchos en Brasil, pero el resto de América Latina todavía está en pañales para la implementación. Está el sistema de México, que es de los más grandes a nivel mundial, y pues eso también es importante porque hay muchos aprendizajes locales en América Latina. Sí, como les decía, pues hay muchos sistemas a nivel mundial y muchas ciudades que están invirtiendo en esto. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, bueno, ya que hay tantas experiencias a nivel internacional, ¿por qué no miramos a ver qué fue lo que estas ciudades aprendieron? Entonces nosotros nos fuimos a estas ciudades que ven ahí, son 30 ciudades diferentes, hicimos estudios de caso detallados sobre cada una de estas ciudades, empezamos a hacer algo inicialmente muy teórico, digamos, viviendo la información que existía en línea, pero después hicimos entrevistas a los diferentes actores que hicieron parte de estos sistemas para tratar de entender qué fue realmente lo que ellos hicieron y cómo lograron implementar estos sistemas. Cuando digo cómo lograron implementar estos sistemas, me refiero a esto que ustedes ven acá. Lo voy a explicar rápidamente, pero no se preocupen mucho por el detalle. Los componentes de inversión es lo que les presentamos ahorita, lo que empezó Luca a contarles es uno en qué tiene que invertir y en qué va a pagar. Entonces a esto nos referimos con las bicicletas, las estaciones, los vehículos de balanceo y todos los activos intangibles. Entonces eso es como lo primero. ¿Qué tenemos que pagar? Lo segundo que nos pusimos a tratar de entender cómo hicieron estas 30 ciudades fue, bueno, ya que ellos invirtieron en estos elementos para el sistema de bicicletas compartidas, ¿cómo los pagaron? Y en el cómo los pagaron hay dos componentes, lo que llamamos las fuentes de recurso,
que las fuentes de recursos son todos esos elementos todos esos dineros que permiten pagar los componentes de inversión, pero que son no reembolsables. Eso típicamente, cuando hablamos de transporte, son, por ejemplo, las tarifas al usuario. Entonces, en un sistema de bicicletas de uso compartido, puede ser esto. Cómo estas ciudades usaron las tarifas que se le cobran a los usuarios por usar el sistema para repagar estos componentes de inversión. El otro elemento dentro del cómo pagar estas inversiones son los productos financieros. Y es como ya esos elementos esos dineros que tienen que repagarse, porque son capital privados, ya sea de un banco o de un inversionista privado u otro tipo que ahorita vamos a ver más en detalle, permiten también pagar esos componentes de inversión. Y finalmente, con esos elementos, pues ya tenemos una parte de la ecuación, pero lo último que nos permite entender el cómo lograron esas 30 ciudades hacer esas inversiones es lo que llamamos mecanismos de implementación. Y aquí nos referimos a cómo se estructuró esa implementación en términos contractuales, cuáles son las leyes, las normas, los planes que esas ciudades estaban implementando e implementaron en ese momento para que los sistemas pudieran lograr su implementación. Entonces, dividimos, esto es como un marco teórico, digamos, y ese marco teórico lo que permite es entender qué fue lo que hicieron estas ciudades y esos 30 casos y después aplicarlo en otros contextos. Entonces, aquí pues no me voy a detener mucho en esto. Lo que les quiero presentar con esta diapositiva es que los sistemas de bicicletas de uso compartido son sistemas complejos y al ser sistemas complejos sirve ir y ver qué hicieron otras ciudades para no empezar desde ceros. Entonces, de nuevo, los sistemas de bicicletas no son solo la bicicleta, son mucho más que solamente una bicicleta, como pueden ver en esta diapositiva, y vale la pena ver qué hicieron otras ciudades. No se preocupen que estas diapositivas van a quedar en la plataforma de Let's Slack, entonces no se preocupen por ver todo el detalle que esto lo van a tener, y como tenemos poquito tiempo, voy a pasar un poco más rápido. Entonces veamos ya un poquito más en detalle los temas del cómo, qué recursos y qué fuentes de recursos y qué productos financieros usaron esas 30 ciudades que después podrían replicarse en América Latina. Entonces, empezando por las fuentes de recursos. ¿Qué es lo importante sobre este elemento teórico que llamamos fuentes de recursos? Que son recursos, como ya lo dije, no reembolsables y que se usan para pagar los componentes de inversión. Y son importantes porque estos muchas veces ayudan a desbloquear esos recursos de terceros, como de un banco o de un inversionista privado. Entonces, de la experiencia internacional vimos que en ingresos, que es la primera categoría dentro de fuentes de recursos, hay 3 tipos. Las tarifas al usuario y las multas, que es lo que ya les mencioné. Muchos de estos sistemas lo que hacen es que cobran algún tipo de tarifa al usuario, ya sea por inscribirse, por tener una mensualidad, por tener un contrato anual o por usar las bicicletas durante el día. Y también cobran algún tipo de multa cuando, por ejemplo, el usuario se pasa del tiempo, cuando no devuelve la bicicleta u otro tipo de penalidades que se pueden pensar ahí. Un elemento interesante que vimos, que es el segundo que vemos acá, es captura de valor de suelo. Eso es muy importante porque lo que ha demostrado la experiencia internacional es que cuando las ciudades invierten en sistemas de bicicletas de uso compartido, el suelo alrededor de estas inversiones incrementa en valor. Esto quiere decir que se está generando valor que se puede capturar y usar ese valor para pagar estas inversiones en las bicicletas. Esto es un concepto muy, muy innovador. Este concepto, alguna vez de pronto lo han oído hablar en otro concepto que se llama el TOD, el desarrollo orientado por el transporte, y es como, de nuevo, cómo generar estas inversiones para generar más valor en el suelo de la ciudad y lograr después capturar estos valores. El tercer elemento que vimos dentro de ingresos son la venta de derechos. Entonces, muchas de esas ciudades, y seguramente si ustedes han visto algunos de estos sistemas alrededor del mundo, han visto, por ejemplo, en Nueva York, Citibank, el banco Citi, que invierte en estos sistemas porque quiere darles el nombre, porque quiere poner su marca ahí. Entonces, se está vendiendo el derecho. La ciudad digamos que quiere montar un sistema de bicicletas, vende el derecho a poner el nombre. Entonces, le vende el derecho a Citi para que Citi le ponga su nombre. Estos pues, son, por ejemplo, los patrocinadores, como lo que acabo de mencionar, pero también en alquiler de espacio. Entonces, por ejemplo, para poner las estaciones en ciertos sitios que son ya sea de la ciudad o sean de un privado, pues también hay como una transferencia de recursos ahí. En temas de incentivos, hemos visto en estos 30 casos donaciones, y esto es algo muy interesante porque un poco
digamos que relacionado con el tema de cómo incrementa el valor de los predios alrededor de las estaciones, vimos que en Kansas City, por ejemplo, la comunidad se unió y dijo, yo quiero tener una estación de bicicletas en mi barrio. Y lo que hicieron fue que crearon una página en internet de lo que se llama crowdfunding y, y recibieron donaciones ahí, y con esas donaciones lograron implementar una estación en su barrio. Y esto, de nuevo, esto demuestra que las ciudades, que los ciudadanos quieren y hay formas de lograr atraer recursos para que se hagan esas inversiones ahí mismo. Finalmente también hay subsidios y esto es clarísimo. Muchos de esos sistemas no son autosostenibles solamente con los ingresos que se pueden capturar, sino que las ciudades mismas, ya que ven una ventaja en la implementación de estos sistemas, pueden dar subsidios. Lo interesante de esto es que los subsidios no son solo públicos, que es lo que uno pensaría normalmente, también hay subsidios privados, y esto puede ser ya sea en términos monetarios, que hay empresas privadas que pueden dar recursos, o en temas de tierra, que es un poco lo que les decía ahorita, y es, por ejemplo, una universidad que quiere poner una estación en su campus, y el hecho de dar un espacio dentro de su campus para poner una estación es un tipo de donación, está donando el uso de la tierra. Y otras fuentes que vimos que están usando las ciudades para esto son temas que no están relacionados directamente con la operación, como por ejemplo la publicidad. Esto es como lo más, digamos que la innovación que hizo París hace algunos años para pagar su sistema, y es juntar el contrato de publicidad en exteriores con el sistema de citas de uso compartido. Entonces le dio a una empresa de publicidad el derecho a usar las vallas en las edificaciones, en las vías, y con los recursos que estaba recuperando esa empresa, montó el sistema de ciclos de uso compartido. Otros son los impuestos y las tasas. Hay un caso súper interesante en América Latina, en Medellín, como Medellín está capturando impuestos por contaminación, por contaminantes criterio, y esos impuestos después los usa, lo que recupera en impuestos los usa para invertir en el sistema de bicicletas de uso compartido. Barcelona es otro caso bastante interesante en el que el estacionamiento se cobra, el estacionamiento a los vehículos se cobra, y parte de esos recursos se usan después para invertir en el sistema de bicicletas. Y otras son las transferencias gubernamentales, y aquí es donde lo que les hablaba antes de los activos intangibles, donde entran a jugar un papel clave. Los activos intangibles, por ejemplo, el tema de seguridad o el tema de reducción de contaminaciones. Eso permite que otros actores que no necesariamente están directamente relacionados con el tema de transporte se interesen en estos sistemas. Entonces, si uno como ciudad le demuestra que un sistema de bicicletas de uso compartido va a reducir las muertes por accidentes de tránsito o por contaminación, eso ya es un tema que no es solo de transporte, es un tema que es de salud pública, y eso permite que una secretaría o un gobierno local de salud pública se interese en invertir, por ejemplo, también en estos temas. Las conclusiones rápidas principales que vimos es que los ingresos que solo vienen de las tarifas se complementan con otro tipo de recursos, porque generalmente no son suficientes para pagar todo el sistema. Y algo importante es que estos sistemas, de nuevo, son parte de una red más amplia de transporte y no son solamente relacionados con el transporte, sino que tienen otro tipo de elementos que van a permitir capturar otro tipo de recursos públicos. O sea, aquí uno de los ejemplos que les mencionaba ahorita, Barcelona lo que hace es que recupera esas tasas que cobra por el estacionamiento en vía de los vehículos privados y usa esos recursos para invertir en el sistema. Medellín también la sobretasa ambiental a contaminantes criterio que se le cobran a las empresas, y después esos recursos se reinvierten en el sistema de bicicletas. Rápidamente, cómo pagar con productos financieros, que es el otro elemento que les había mostrado. Los productos financieros también divididos en tres: equity, deuda y reducción de riesgos. ¿Qué es importante saber? Son recursos reembolsables. A diferencia de lo que vimos antes, que eran recursos no reembolsables, estos sí son reembolsables, y como son recursos reembolsables, se esperaría una ganancia. Son inversionistas privados o bancos los que están invirtiendo en esto. Y lo interesante también de los productos financieros es que no solamente sirven para pagar, sino que sirven para reducir el riesgo y, por consiguiente, reducir el costo. Y eso lo vamos a ver ya un poquito más en detalle. Entonces, en equity que vimos, había inversionistas privados, por ejemplo, empresas de seguros, bancos y empresas de construcción que están invirtiendo en los sistemas. También hay equity público, cuando el sector público inmediatamente, pues, ellos mismos ponen recursos públicos para implementar los sistemas. Deuda, vimos préstamos bancarios también, inversionistas privados que, por ejemplo, acceden a un préstamo bancario porque ven esto como un proyecto de inversión,
lo que llamaríamos un project finance, porque hay unos recursos que vienen, unos recursos futuros que van a recuperarse dentro del proyecto. Préstamos concesionales también, bancos de inversión de desarrollo que, por ejemplo, están interesados en empezar a invertir en estos tipos de sistemas y dan préstamos a tasas más bajas. Y mecanismos de reducción de riesgo, como les decía, garantía pública, en donde el gobierno local dice, no se preocupe, inversionista, que si usted no logra recuperar los recursos, yo estoy detrás para garantizarle su inversión. Eso hace que esa deuda reduzca su costo y por consiguiente se reduzca todo el costo de implementar el sistema. Lo que vimos es que hay pocos productos financieros que se están usando en los sistemas de bicicleta de uso compartido, porque justamente son inversiones relativamente pequeñas cuando uno las compara con inversiones normales de transporte. Si uno compara un sistema de bicicleta de uso compartido contra un metro o contra un BRT, realmente la inversión es bastante baja. Entonces no es muy probable que una ciudad vaya a incurrir en deuda para pagar esto. Pero sí vimos esos préstamos comerciales y garantías. Aquí el caso más interesante que vimos fue en Nueva York, lo que les decía ahorita, Citibike, un préstamo de Goldman Sachs, $41 millones para pagar el capital, y una empresa privada que puso equity para expandir su sistema, $30 millones adicionales. Eso es la presentación que les teníamos para pasarle la parte teórica. Le voy a pasar la palabra a Iván para que nos hable un poquito ya de cómo esto se aplica en un caso real, que es el caso de México. Aquí solamente les dejo esta última diapositiva, 2 segundos, para que vean todas las personas involucradas en esta investigación. Como es una investigación internacional, aprovechamos pues, que tenemos oficinas alrededor del mundo y un poco lo que hicimos fue eso, trabajar con nuestras diferentes oficinas, India, Estados Unidos y México. Entonces, muchas gracias. Iván, te paso a ti el control. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir aquí conectados. Veo con muchísimo gusto que tenemos una muy buena cantidad de participantes. 48 personas están conectadas. Yo les saludo desde Fortaleza, Brasil, y como comentaba mi compañero Sebastián Castellanos, pues nos encontramos en diversas oficinas alrededor del mundo tratando de impulsar diferentes estrategias para la movilidad activa. Voy a quitar el panel porque seguramente no pueden ver la presentación por esto. Y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí en Brasil apoyando al gobierno local para generar, como decía Sebastián, no solamente un sistema de bicicletas compartidas, sino una estrategia integral que permita rediseñar la ciudad en función de las necesidades de infraestructura ciclista que se requieren para que precisamente crezcan estos viajes. Ya pasando en el tema que nos compete, les voy a presentar el caso de estudio del sistema de bicicletas compartidas Ecobici en la Ciudad de México, ciudad de donde yo soy, y precisamente cómo se ven aplicados estos conceptos que mencionaron mis compañeros Luca y Sebastián en las presentaciones pasadas. Pasando entonces a este tema, déjenme un segundito porque no, aquí está. Bueno, pues, ¿cuál es el contexto de esta gran ciudad, no? Déjenme ponerles un poco el contexto. Hablamos de 23 millones de habitantes en la zona metropolitana, es decir, en toda la gran área metropolitana, la megalópolis que conforma la Ciudad de México. En la parte interna, es decir, solamente en lo que está delineado como la Ciudad de México, es 8.9 millones de habitantes, y todo esto genera 21 millones de viajes por día aproximadamente, dentro de los cuales sabemos que ya se cuenta con una tasa de motorización de más de 5 millones de vehículos en toda la ciudad. Entonces, esto evidentemente genera diversas congestiones y diversos problemas muy importantes. Sabemos que tenemos pérdidas por congestión de 10,000 millones de dólares al año, que tenemos una gran tasa de vehículos, como veíamos, lo cual significa 353 vehículos por cada 1,000 habitantes. El dato en 2011 arrojaba en INEGI que por cada nuevo nacimiento que se tenía en la Ciudad de México, en el país, perdón, en México se incorporaban 2 vehículos a las calles. Por cada nacimiento, 2 vehículos, lo cual significa que tenemos más vehículos que personas
al año. Y aproximadamente un automovilista promedio en la Ciudad de México pasa 4 horas en el día en el auto. Como les decía, pues esto genera problemas muy serios, no solamente a nivel de congestión, sino a nivel salud. En el Distrito Federal tenemos más de 21,000 muertes prematuras asociadas directamente con la mala calidad del aire. Son 40,000 millones de pesos, 2.1 billones de dólares que son requeridos como inversión, que son requeridos para enfrentar este tipo de problemáticas en términos de congestión. Tan solo en la Ciudad de México, 1,100 personas mueren en accidentes automovilísticos y a nivel nacional la cifra alcanza las 16,000 personas. Y claro, problemas tan fuertes en términos de salud como la diabetes tipo 2 y el sobrepeso siguen aumentando su tasa anualmente. Esto lo pueden ustedes encontrar y lo van a poder ver. Aquí está la liga en este estudio del C40 que fue publicado a finales de 2016, en donde se habla de los beneficios que genera la movilidad activa para las ciudades, en el caso específico de México para el sistema de bicicletas compartidas, la peatonalización de la calle Madero y la infraestructura ciclista generada. No obstante, se presentan estos niveles de congestión. Sabemos que solo 3 de cada 10 viajes se realizan en automóvil y entonces el 70% de los viajes son en transporte público, a pie o en bicicleta. De igual manera, sabemos que existe una gran oportunidad de incrementar, de retener e incrementar estos viajes, ya que sabemos que la mitad de estos viajes son iguales o menores a 8 kilómetros de distancia, una distancia muy asequible, no solamente en bicicleta, sino más asequible aún cuando sabemos en su potencialidad en la bicicleta y la caminata con el transporte público masivo y semimasivo. Como les decía en otra lámina, y hago un énfasis muy importante aquí, 16,000 personas murieron en 2015 por los mal llamados accidentes de tráfico en México, donde principalmente se ven afectados peatones y ciclistas, representando más del 67% del total de las muertes. Actualmente en México está en aprobación, en proceso de aprobación, esperamos que así sea, la Ley de Seguridad Vial a nivel nacional, que permite precisamente hacer este incremento a grado de ley para la necesidad de salvaguardar las vidas en este país. En cuanto al sistema de bicicletas compartidas, entrando ya directamente, es el 6º sistema de bicicletas públicas más grande a nivel mundial. Por supuesto, esto sin considerar el tamaño y la dinámica de los sistemas asiáticos. Es importante mencionar que si bien, como ustedes pueden observar en esta línea amarilla, el sistema no cubre toda la ciudad, es un sistema que tiene un gran dinamismo, un gran número de usuarios y una gran cantidad de viajes entre ellos, y que se encuentra localizado en la zona que atrae la mayor cantidad de viajes por motivos laborales, de estudio, comerciales en la ciudad. Actualmente se cuenta con 6,500 bicicletas, 452 estaciones y en un polígono de 35 kilómetros cuadrados en 3 delegaciones de la ciudad. Próximamente se contará con la incorporación de 340 bicicletas de asistencia eléctrica y 28 nuevas estaciones con carga también para estas estaciones, para estas bicicletas de asistencia eléctrica. Al día de hoy se cuenta con más de 46 millones de viajes, más de 260,000 usuarios que generan una demanda y una alimentación a los sistemas de transporte masivo de hasta 35,000 viajes al día. Esto es uno de los datos más notables de este sistema. Como les decía, tiene una gran interacción con el transporte público y una gran interacción de viajes diarios en la ciudad. Y esto es precisamente lo que se busca en cuanto a un sistema de bicicletas compartidas.
Las características principales son la tarifa no asciende a más de $25 de manera anual. Tiene tarifas también segregadas, que son un día por más o menos $4, 3 días por $9, 7 días por $15. Y estas tarifas permiten hacer viajes ilimitados de 45 minutos en un horario de 5 a.m. a 12:30 a.m. ¿Por qué el horario está dispuesto así? Bueno, pues porque se pretende que el sistema complemente los viajes de transporte en BRT o los viajes de transporte en metro para la primera y última milla. Entonces está en función de los horarios de estos otros sistemas. Vamos a hablar ahora un poco sobre los componentes de inversión que ya mencionaba muy bien Sebastián. ¿Qué hace parte de una inversión en sistemas de bicicletas compartidas? Normalmente, cuando pensamos en sistemas de bicicletas compartidas y como se mostraban en las gráficas, solamente se habla de cómo de las bicicletas o de las estaciones, y no es así. Forman parte de inversiones complejas que deben garantizar muchos aspectos. Entonces, como decíamos, ¿en qué invertir? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de una inversión en sistemas de bicicletas compartidas? Lo primero que quisiera mencionarles son aspectos precisamente de política pública amplia. La estrategia de movilidad en bicicleta en la Ciudad de México es una estrategia integral que se vincula con políticas nacionales y locales más amplias. Es decir, de ahí proviene su origen de la Ley General de Cambio Climático de 2012 con reforma en 2016, del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa de Impulso a la Movilidad Urbana SEDATU, también se vincula con del Plan Verde 2007-2022, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal de 2013-2018, del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 y, por supuesto, con el Programa Integral de Movilidad 2013-2018. En todos estos programas, en mayor o menor medida, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México tiene una incidencia directa para el logro de objetivos y políticas públicas más amplios. Entonces, lo importante es pensar dentro de nuestro contexto local en qué incidencia de política pública se relaciona nuestro programa de sistemas de bicicletas compartidas, y no solamente el programa, sino la estrategia integral de movilidad en bicicleta e inclusive, llamámoslo así, de movilidad activa, contemplando también la movilidad peatonal. Entonces, hablábamos justamente que es una estrategia más amplia. Ya hablando en términos solamente de movilidad, pues es una estrategia que formó parte de la movilidad o que forma parte de la movilidad integral de la Ciudad de México, en donde se pretende tener un sistema integrado de transporte que articule los diferentes modos de manera financiera, técnica y operativa, que se cuente con una cultura de movilidad que permita cambiar patrones para fomentar estos modos no motorizados con el transporte público, calles para todos, generar calles en donde realmente podamos tener espacios peatonales, espacios ciclistas seguros y también una redistribución de carriles, semaforización, señalización, etcétera. Y por supuesto, tener una sana gestión de la demanda a través de generar más movilidad con menos automóviles, con modos de transporte no motorizado. Entonces, haciendo ya un foco más específico en estos términos de planeación hacia la estrategia de movilidad en bicicleta, la de la Ciudad de México se enfocó en 3 pilares principales, que fue generar infraestructura y equipamiento a través de la creación de ciclovías, como se le llama en Ciudad de México, pero sabemos que en otras latitudes a nivel latinoamericano se le puede llamar ciclorrutas, es decir, ciclovías o ciclorrutas, espacios segregados dentro de la calzada, dentro de la calle, pero protegidos destinados exclusivamente para circulación ciclistas, biciestacionamientos o biciparqueaderos, que son espacios para poder albergar las bicicletas de manera segura. En términos de cultura y educación, ahí sí hablamos entonces de las ciclovías recreativas o de los programas que fomentan la apertura de las calles para modos no motorizados durante los domingos generalmente, las biciescuelas y por supuesto hacer accesible las bicicletas a la población
a través de un sistema de bicicletas públicas. Entonces, cuando hablamos de esta parte de los componentes de inversión, de los procesos que deben de ser llevados a cabo y de cómo la planeación, la organización, la investigación, el desarrollo y la capacitación y formación de capacidades forman un papel esencial para poder desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, hablamos de 2 puntos. Uno, el alcance y la planeación en el diseño, cómo se ligaba con las políticas públicas más amplias y en términos de cómo se generó en específico para la Ciudad de México una estrategia de movilidad en bicicleta específica para esa ciudad. Esta fue una serie de documentos que de hecho pueden encontrar en las ligas que vienen aquí abajo en la presentación que les vamos a dejar en las páginas de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Son documentos técnicos de la investigación que se generaron para la formación de capacidades y para el establecimiento de metas muy claras sobre un diagnóstico de la ciudad. Aquí está la clave. ¿Cuál es el diagnóstico de cada ciudad para poder determinar qué tipo de red de infraestructura ciclista necesita, cómo hacer accesible la bicicleta a toda la población mediante diferentes fases del sistema de bicicletas de uso compartido, cómo fomentar la intermodalidad de la bicicleta con otros modos de transporte masivo y semimasivo a través de biciestacionamientos cercanos al transporte, y cómo crear una cultura y socialización del uso de la bicicleta a través de ciclovías dominicales y biciescuelas. Aquí pueden ver las metas que se establecieron de 2006 a 2012 para esa administración en ese entonces y que permitieron establecer con base en un diagnóstico muy certero de información cuáles pueden ser metas alcanzables para la ciudad. De igual forma, como mencionábamos, se requiere capacitación y formación de capacidades. Desde un principio existió un equipo de trabajo encargado exclusivamente de los temas de la estrategia de movilidad en bicicleta. Es un equipo técnico que actualmente y desde 2014 ya está conformado como una dirección de cultura, diseño e infraestructura ciclista de la ciudad. Es un área específica de gobierno dentro de la Secretaría del Medio Ambiente y que básicamente está encargado de diseñar las estrategias y proyectos para formar la bicicleta como modo de transporte y de generar fundamentación técnica mediante la investigación de mejores prácticas internacionales. Precisamente yo tuve el honor de estar a cargo de esta dirección y de este equipo y básicamente la importancia de este equipo es precisamente que pueda dar un soporte técnico y un seguimiento específico a estos proyectos. Como les decía, el panorama es bastante amplio. Las 2 principales funciones son las que les mencioné, pero también nos dedicamos en su momento a generar términos de referencia, especificaciones técnicas, contratos, investigación y desarrollo, dar ese soporte precisamente de la investigación internacional y la adaptación local para la construcción de capacidades, para generar, por supuesto, la toma de decisiones desde el emplazamiento de estaciones hasta normas técnicas, establecimiento de niveles de servicio ya muy focalizados al sistema de la ciudad, la supervisión y cumplimiento, por supuesto, de lo establecido en estos contratos, la generación inclusive de campañas de mercadotecnia y comunicación, creaciones específicas y pruebas de calidad para los bienes, creaciones de niveles de servicio dinámicos, en fin, supervisar el montaje de bicicletas y estaciones, desarrollo de tecnología. No me voy a detener en cada uno de estos aspectos, pero sí quiero que vean cuán específico es la labor de este equipo que se dedica exclusivamente a un tema de bicicletas. Es importante ver que el alcance de todos estos temas va más allá de lo que a veces en el imaginario colectivo, político, de gobierno se puede tener en relación a las bicicletas, ¿no? Aquí una foto justamente de lo que es parte de este equipo. Precisamente estamos en la azotea de un biciestacionamiento masivo. Y bueno, como hablábamos en un principio, por ejemplo, una de las grandes preguntas es ¿dónde establecer el sistema de bicicletas compartidas? Y como decíamos, esto tiene que responder a un diagnóstico muy claro de una ciudad, en este caso en particular la Ciudad de México, en donde se establece una zona urbana central que atrae el 40% de los viajes, que también tiene más del 40% de la red de transporte público concentrada aquí, y
que sabemos que es una zona, en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues es la zona más plana. No quiere decir que otras ciudades que no sean planas no pueden tener una movilidad en bicicleta, pero que sí tiene menos barreras urbanas y que tiene condiciones más favorables para la implementación de las primeras fases de un sistema de bicicletas compartidas. Entonces, ya haciendo un zoom precisamente en este polígono, podemos ver la generación de diversas fases en diversos años. La primera fase comenzó en 2011 con 90 estaciones y 1,200 bicicletas. Es este polígono verde que se puede ver aquí, para que posteriormente se realizaran las fases 2 y 3 en los años posteriores para incrementar 175 estaciones más y 2,500 bicicletas más. Y finalmente una fase 4 al sur de la ciudad que conectó con una nueva línea de metro que precisamente pasa por esta parte sur de la ciudad, es la línea 12 del metro de la Ciudad de México, con 171 estaciones y 2,500 bicicletas. Esto nos da las 6,500 bicicletas y 465 estaciones de las que hablábamos en láminas anteriores. Una parte indispensable de esto es ver cómo forma parte realmente Ecobici de otros sistemas de transporte, principalmente tren suburbano, metrobús y metro, porque sabemos que 9 de cada 10 viajes del sistema se combinan con otros modos de transporte. Entonces, realmente el sistema está fungiendo con el objetivo de generar viajes intermodales. Como decíamos hace un momento, y dentro de estos procesos, este equipo de supervisión funge como un eslabón entre el equipo de gobierno y el operador. Permite, como decíamos, controlar la operación del sistema, dar supervisión de los niveles de servicio y tener una capacidad técnica y de comunicación. En diferentes áreas, como veíamos, desde atención a clientes hasta mantenimiento. Y supervisa, como veíamos también, todos estos trabajos de construcción, montaje de bicicletas, redistribución, balanceo, reparación y mantenimiento, el desarrollo de estas tecnologías y la supervisión de estos mismos niveles a través del balanceo, realmente con una cantidad de viajes de 35,000 viajes al día, es bastante difícil también dentro del equipo de operaciones poder supervisar que los niveles de servicio para que un usuario encuentre una bicicleta en buenas condiciones se puedan cumplir y que, por supuesto, la parte de atención a clientes, que es fundamental, es la primera ventana con nuestros futuros usuarios, también pueda darse de una manera óptima de acuerdo a los contextos. Una parte que quiero resaltar aquí es, dentro de los procesos y de los activos tangibles, de activos intangibles, aquí una corrección, disculpa, en la lámina, pero es el uso de suelo, que básicamente más del 95% de las estaciones del sistema Ecobici están emplazadas sobre el arroyo vehicular, es decir, sobre la calzada, en sustitución de lugares de parqueo, lo cual nos permite tener una dinámica mucho mejor de la misma utilización del espacio público para generar más viajes, para generar más movilidad. Hablamos de que son más de 26 kilómetros lineales los que se han recuperado a través de las estaciones de bicicletas compartidas. Y el segundo son, ahora sí, en los activos intangibles, los procesos de reputación y marca que se fueron generando a través de redes sociales. Como decíamos en un principio, a veces no tenemos una capacidad de inversión tan fuerte, pero utilizando las redes sociales, y vaya que para entonces era muy importante consolidarlas en 2011, se logró generar una reputación de marca en Facebook, en Instagram, en Twitter, que hoy en día es un músculo muy importante para la generación de contenido en este espacio virtual y que permite además una comunicación muy importante. Aquí, pues, algunas fotos en donde vemos la apropiación precisamente del espacio que hacen muchos usuarios, desde personas que van a comer tacos, literal, usando una cicloestación, hasta grandes marcas de ropa y tiendas que utilizan la imagen del sistema también para asociarla con beneficios sociales tangibles. Dentro de los activos tangibles, como decía Sebastián, y esto es lo que les voy a mostrar en las láminas posteriores, pues obviamente está toda la parte de equipamiento, las bicicletas, los anclajes, columnas, la inscripción en columnas, las tarjetas de crédito, tarjetas inteligentes, vehículos, sistemas computacionales, infraestructura, cómo se genera la energía, ya puede ser eléctrica o de otra fuente,
ciclorrutas, centros de operación y mantenimiento, centros de control y uso del espacio público. Esta es una fotografía precisamente de un ejemplo de una de las estaciones. Esta estación se desarrolló en conjunto con Clear Channel, que es el operador en Ciudad de México, para poder tener dos caras y en su momento realizar la adaptación y que pudiera tener una dinámica de aceptar tarjetas de crédito o débito y generar un código con el cual se pudiera acceder a las bicicletas sin la necesidad de la tarjeta, y bien también poder configurar la tarjeta de transporte para poder codificarla al sistema. También dentro de esta pantalla se logra hacer el reporte de una bicicleta en mal estado o de una estación o cualquier otro reporte que se pueda hacer. Tenemos una sola tarjeta. En su momento se generó la integración con la tarjeta de transporte de la ciudad, de tal manera que con una sola tarjeta se puede inscribir al sistema de bicicletas compartidas, pero también puedes hacer uso del sistema BRT, del sistema Metro, de los sistemas de transportes eléctricos. Hay un equipo de más de 350 personas que se dedican a desde labores de mantenimiento y operación, rebalanceo de estaciones, hasta labores de call center y atención a cliente y labores estratégicas que se realizan en el caso de las labores de manutención y operación, como lo veía Sebastián hace unos momentos, a través de más de 68 vehículos, mismos que van desde la limpieza de las estaciones de modos sustentables hasta la atención de emergencias para la conexión de estaciones o de posibles incidentes o accidentes a través de motocicletas. Esto es parte también de las imágenes que veíamos hace un momento. Los sistemas computacionales y los servidores en línea son indispensables para la gestión de los softwares y para la gestión del balanceo y de la operación del sistema. Es un área específica que se dedica a gestionar y hacer la relación entre los vehículos de movilidad y la gestión de la demanda. También se cuenta con una página de internet en donde al día de hoy un usuario puede realizar diferentes funciones, obtener información sobre su cuenta, se puede realizar una inscripción y también se cuenta con un centro de atención telefónica con esta misma función. De igual forma, existe una aplicación que permite ver la disponibilidad de bicicletas y o anclajes, dependiendo de lo que se esté buscando en tiempo real. El color con el que esté iluminada el punto de la cicloestación nos indica si existe disponibilidad. En este caso está marcado el anclaje para poder dejar la bicicleta o no, o en caso de que esté verde o rojo. Parte indispensable, como comentaba Sebastián, es la generación de cicloinfraestructura. A lo largo de 2008 a 2016 se han generado más de 170 kilómetros de infraestructura ciclista segregada y sobre calle en la Ciudad de México. Es una infraestructura ciclista que pretende y el objetivo final es que sea cohesionada, es que esté integrada con la red de transporte público. También se han generado 3 biciestacionamientos masivos y más de 1,960 biciestacionamientos de corta estancia. La regla que vimos es muy clara y esto se confirma también por las encuestas de percepción de los usuarios, en donde precisamente lo que buscan las personas es sentirse seguras en las calles. Por lo tanto, entre más ciclorrutas o ciclovías segregadas tengamos en la ciudad, más ciclistas podremos ir viendo y la cantidad es realmente exponencial. Vemos que, como veíamos, esta red, particularmente en los últimos 3 años, ha tenido un gran incremento, más de 45 kilómetros creados en estos últimos 3 o 4 años en la ciudad, y sobre todo, pues es un incremento generado para la accesibilidad de todos en la ciudad. Esto es un poco las imágenes de cómo se veían algunas avenidas previo a la implementación de ciclorrutas, cómo se ven ahora, después de varios años, en donde además se ha generado no solamente un elemento de segregación, sino también una contribución a la isla urbana de calor mediante, en este caso, más de 7,000 metros cuadrados de vegetación. Veíamos hace rato, me la voy a saltar ya, los centros de operación y mantenimiento, donde se reparan más de 300 bicicletas diariamente.
los centros de control y administración, que también son centros que reciben una gran cantidad de personas para poder inscribir a la gente. Y bueno, todo esto en conjunto, a lo largo de varios años ya, como veíamos, más de 8 años, ha generado un incremento de más de 500% en los viajes ciclistas en la ciudad. Y esto precisamente es pasar de la voluntad política a la política pública. Y me explico aquí. La voluntad política, porque todo esfuerzo para poderse ver logrado requiere una voluntad política muy específica, requiere destinar recursos, requiere destinar esfuerzos, y no solamente monetarios, sino de varia índole, y también la transición a una política pública, porque en estos momentos se debe estar consolidando un proceso que permita, con independencia de la voluntad política que entre a cualquier gobierno, mantener este tipo de programas por los beneficios que generan. Y aquí me voy entonces precisamente a las fuentes de recursos. Como decía Sebastián, bueno, tenemos diferentes fuentes de recursos que podemos utilizar. Principalmente vemos que los sistemas de bicicleta compartida como parte de los sistemas de transporte integrado, servicio público y políticas públicas de sustentabilidad y salud. Por eso es tan importante que lo podamos ligar con otro tipo de políticas públicas. En este caso, como veíamos, Ecobici forma parte de programas nacionales y locales de acción climática y desarrollo urbano. Por lo tanto, tiene sustento de beneficios de salud pública y económicos y sociales mediante investigación que permite obtener estos fondos nacionales y locales para compra de bienes, operación, mantenimiento relacionados con estas. Es decir, me detengo aquí un poco. La bicicleta no debe pedir, digamos, dinero regalado. No es un dinero que se está invirtiendo a fondo perdido. Es un dinero que está retribuyendo directamente en beneficios sociales, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Y concesiones de suelo, el 95% de las estaciones del sistema Ecobici, como decíamos, están instaladas sobre el arroyo vehicular. Por lo tanto, el operador debe pagar un permiso del uso de suelo y de uso temporal, que representa un ingreso para la ciudad. En el caso de impuestos por emisiones, como decía Sebastián, adicional al caso de Medellín, también la Ciudad de México tiene un fondo ambiental público que permite precisamente el financiamiento y la adquisición de bienes de operación para el sistema de bicicletas compartidas y en general para proyectos de infraestructura y equipamientos ciclistas. También se tiene acceso a impuestos de impacto ambiental, es decir, medidas de impacto ambiental son medidas por el desarrollo de nuevas estructuras que permite también obtener recursos para infraestructura y equipamiento ciclista. Cargos por multa por estacionamiento, en el caso de la Ciudad de México no está implementado de esa forma, sin embargo sí se pretendió en su momento ponerlo, es decir, que como parte de las políticas para regular y gestionar la demanda de transporte y de estacionamiento en la vía pública, esos recursos deberían de formar parte de las estrategias de movilidad activa. Y los ingresos no operativos, que en este caso sí aplica, son los convenios de publicidad en vallas o mobiliario urbano público, que permiten también generar y abonar al pago de los sistemas de bicicleta compartida. Algunos otros ingresos que no se mencionan, pero que son muy importantes también generar en el cálculo, son las proyecciones de ingresos por membresías y suscripción. Estas deberían, en teoría, permitir la sustentabilidad financiera. Muchos de estos sistemas, sobre todo en Asia y en Latinoamérica, se encuentran subsidiados. Es el caso también de la Ciudad de México, en donde el subsidio asciende a un 70 y hasta un 80% del costo de operación anual del sistema. Y esto es con el objetivo de impulsar una política y desarrollarla. Como decíamos, bueno, realizar incrementos de tarifas anuales es indispensable que sí se realicen estos incrementos de tarifas anuales con base en el alza general de precios y costos operativos, y las subvenciones deben, si bien existen, deben de estar acorde con las mismas políticas regionales para grupos vulnerables. Entonces, debemos de tenerlo en cuenta. Ya me apuro con esto, vamos a pasar un poquito más rápido. Hay otros ingresos que son cargos a los usuarios por multas y por mal uso, que generalmente no forman parte realmente de un ingreso representativo y se generan más para un control, y venta de productos de marca que de la misma forma no forman parte de un ingreso representativo, pero son generados más para generar un tema de apropiación.
Me voy con esto a la parte de mecanismos de entrega, que son cuáles son todas estas relaciones que deben de existir entre la política pública, las entidades legales y privadas y los contratos por los cuales se genera esto. Quiero hacer mucho énfasis en este estudio, que es el estudio de C40, que se llama Beneficios de la Acción Climática, experimentando un acercamiento global para mediciones. Lo pueden encontrar en la liga que está aquí abajo. Y este estudio, como decíamos, se enfoca en relacionar el contexto de la política pública más amplio, es decir, el Plan Verde de 2007 a 2022, en donde se define para la Ciudad de México un lineamiento sustentable de 15 años y en donde se integra a este lineamiento que incluye recursos, precisamente para temas de agua, residuos, conservación de suelo y energía, el tema de la movilidad. Este estudio, precisamente de C40, permite medir los beneficios de la bicicleta y la caminata en la Ciudad de México a través de 3 proyectos. La introducción de carriles para bicicletas o las ciclovías o ciclorrutas, como decíamos, el sistema de bicicletas compartidas Ecobici y la peatonalización de una de las avenidas principales en la Ciudad de México, la calle Madero. Es indispensable entender que las ciudades necesitan cada vez más evidencia y herramientas para hacer casos más fuertes de la movilidad activa, permitiendo aumentar y escalar el ritmo de la acción. Y aquí nada más mencionarle la frase que precisamente yo no creo en las bicicletas. Yo sé que las bicicletas nos permiten hacer estos casos de estudio a través de los beneficios que generan. Y es por esto que vemos en uno de los resultados principales de este estudio es que el ciclismo y la caminata en la Ciudad de México le han ahorrado a la ciudad 109 millones de dólares en los últimos 7 años. Y esto está directamente relacionado en los beneficios en salud, bienestar de los ciudadanos, la reducción en el riesgo de obesidad y enfermedades no transmitibles asociadas, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Estos beneficios también se han extendido a la red de ciclovías. Los beneficios potenciales de la red de ciclovías actualmente en la Ciudad de México totalizan más de 65 millones de dólares, que son casi 6 veces más que sus costos de construcción. Y con esto vemos la relación también que ha tenido con el cambio modal que ha generado el sistema Ecobici. Hemos tenido cada vez más un incremento en el uso de usuarios que dejaron de usar el automóvil por usar Ecobici. En el 2012 representaban solamente el 5% y en el 2016 el 14%. Vemos dentro de los beneficios de desarrollo sostenible, la reducción de emisiones de CO2 en los primeros 7 años ha alcanzado ya 3.900 toneladas, que equivalen a plantar 9.000 árboles. En este caso, resaltar también que esto ha sido la primera calculadora de reducciones de emisiones de CO2 que se ha generado en América Latina. Se generó a través del WRI México en 2012. Parte de los datos que son indispensables recabar en los sistemas es saber, por ejemplo, en el caso de Ecobici, que 5 de cada 10 usuarios no viven en el polígono de actuación. Este es el polígono que podemos ver. 5 de cada 10 viven aquí afuera de este polígono y, sobre todo, 15% de los usuarios vive en la zona metropolitana del Valle de México, es decir, afuera de la ciudad. Como veíamos, 9 de cada 10 viajes se combinan con Ecobici y 9.58 años ahorrados es lo que se ha generado en tiempos de traslado. Por último, solamente mencionar que también ha permitido la accesibilidad en términos de género. En el caso de la Ciudad de México hay una parte muy importante en términos de acoso sexual. Afortunadamente la bicicleta ha permitido incrementar esto. Y finalmente, pues es un transporte accesible, es un transporte que también permite incrementar el número de usuarios mujeres, lo cual también nos ratifica el tema de la sensación de seguridad, y este incremento lo hemos visto a partir de 2010 y hasta la fecha de pasar de un 20% a un 40% de los usuarios. No tenemos más tiempo, me parece, estamos un poco limitados, pero simplemente mencionar que en el caso de los productos financieros, ejemplos en el tema de bicicletas de uso compartido sin anclaje, en el caso de China, en donde la participación de inversiones privadas ha incrementado de manera muy, muy importante en el último año. Y bueno, pues simplemente finalizar con esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Iván.
por esta presentación detallada de la experiencia de México, es realmente sorprendente. Y además a Luca y a Sebastián por la presentación inicial que nos dio el marco de toda esta cantidad de sistemas de bicicletas compartidas que habían en el mundo, ¿no? Evidentemente el sistema es complejo, como decía Sebastián, y contempla un montón de componentes que uno tiene que tener en cuenta y no solamente es la bicicleta. Entonces tenemos unas pocas preguntas y también lo otro que tenemos es bien poquito tiempo para responderlas. Entonces les pido si pueden ser bien concisos en las respuestas. Una primera es cuál de todos estos componentes que se han identificado que son como los componentes indispensables que tiene que tener el sistema, en el momento de ponerlo en marcha, ¿cuál es el más complejo, el más difícil, cuál es la principal barrera que ustedes dirían que es la que hay que superar, que hay que enfrentar? Lo combinaría con una pregunta específica que es que nos da Jorge Durán, que es ¿con qué empezamos? ¿Si con la ciclovía o con la bicicleta? Que si bien se menciona que debería hacerse en paralelo, actualmente la infraestructura vial solo de alcance de la gestión pública es una barrera para la inversión privada, ¿no? Queriendo implementar bicicletas compartidas. Entonces, específicamente en ese caso, ¿cómo se podría romper esa barrera, ¿no? Entonces, una primera reflexión muy rápida de cuáles son las principales barreras en tratar de implementar todos estos diferentes componentes de los sistemas públicos. No sé si Luca tiene micrófono, pero si no, vamos con Sebastián. Iván, si quieres te dejo tú con estas preguntas. Creo que sirve un poco presentar justamente con el caso de México, ver como una aplicación de esto. Gracias, Sebastián. Bueno, creo que la principal barrera que en una primera instancia se tiene que romper es la percepción que se tiene sobre la movilidad activa en general, particularmente de las bicicletas en las ciudades. Es decir, poder fundamentar con este tipo de estudios el impacto y los beneficios tan importantes que generan, de tal manera que se pueda desmitificar a nivel político y global la generación de estos beneficios. Esto con el fin precisamente de obtener recursos suficientes. Como bien decía Sebastián, son inversiones que no requieren realmente gran capital y que sin embargo generalmente la respuesta puede ser no hacia el destinar recursos humanos y financieros para esto, y con esto poder empezar a articular una estrategia integral que permita ir implementando poco a poco las fases. En el caso de la Ciudad de México fue un caso muy particular porque primero se implementó el sistema, la primera fase del sistema de bicicletas compartidas con 90 estaciones y 1,200 bicicletas, y posteriormente se empezaron a implementar los primeros kilómetros de infraestructura ciclista, los primeros 6 kilómetros, después los primeros 12, en fin, así fue creciendo, y de la misma forma fue creciendo el sistema y fueron creciendo el resto de los programas que vemos, ¿no? Una pregunta específica, Iván, que nos manda Miguel Ángel Cervantes, y dice, para Ciudad de México, ¿cuál es el gasto anual, el gasto anual que representa este sistema y qué porcentaje se paga con las cuotas que pagan los usuarios? Bueno, no tengo el dato actualmente a la mano del gasto del sistema. Lo que sí te puedo decir es que representativamente, como decíamos hace rato, y en relación a otro tipo de gastos públicos, es un gasto que realmente no figura, ¿no? Cuando uno ve las inversiones que requiere para un sistema como un RT o para un sistema como un metro, o como lo veíamos en otras ocasiones, comparado en la demanda que mueve esto, que son los 35,000 viajes en comparación con las 5 líneas actuales de cable en Medellín, que mueven 40,000 aproximadamente, las inversiones que se requieren tanto en CAPEX como en OPEX son muy bajas realmente. Y sí, como decíamos, actualmente la tarifa está subsidiada a un 70%, es decir, la tarifa debería de costar un 70% más, porque solamente cubre el 30% del gasto operativo. Insisto, estos son políticas de subvenciones que toma cada país en decisión a cuánto y cómo quiere incrementar
el número de usuarios y qué capacidad financiera tienen para cubrir esa subvención. Muchas gracias. Voy a empezar con dos preguntas que se vinculan con otros sistemas de bicicletas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por un lado, Jesús David Acero nos pregunta cómo calcular el impacto de los sistemas de bicicletas públicas en el aumento del uso de la bicicleta particular. Y por otro lado, tenemos una pregunta de Laura Salgado que nos dice, ¿qué comentarios tienen ustedes sobre sistemas de bicicletas que principalmente sean usados para turistas y que si tienen alguna lección aprendida en ciudades donde se hayan implementado estas, ¿no? Solamente orientado al sector turístico? Sí, en el caso del aumento de la bicicleta particular, es muy interesante esa pregunta, gracias Jesús, porque precisamente en el caso de la Ciudad de México se sabe que aproximadamente un 40% de los usuarios después de su primer año compran una bicicleta privada y dejan la bicicleta compartida, pues empiezan a generar muchos más viajes en la ciudad. Entonces, lo que resulta indispensable aquí remarcar son los sistemas de medición. Desde un principio, en el caso de la Ciudad de México, se establecieron sistemas de medición para conteos ciclistas anuales, para encuestas de percepción, de tal manera que permitían identificar no solamente los números generales de viajes ciclistas, sino también la caracterización de los mismos y su vinculación con otros sistemas de transporte. Entonces, es indispensable establecer una política que permita medir estos programas de tal manera que se permita ver su incidencia. Perdón, ¿y la segunda pregunta? Sobre los sistemas para turistas, si quieres yo puedo responder eso. Yo creo que lo importante de los sistemas de bicicletas de hecho fue algo que no mencioné durante mi presentación, pero si ustedes se dan cuenta, lo estamos llamando sistemas de bicicletas de uso compartido, no sistemas de bicicletas públicas. Entonces creo que los sistemas pueden tener diferentes objetivos y uno no es más valioso que el otro o no hay uno más valioso que los demás. Si ese es el objetivo, está bien, pero pues tienen que tener en cuenta que nosotros como lo vemos y un poco como lo presentamos, es que para que un sistema de bicicletas compartido sea exitoso, pues tiene que suplir no solo una demanda específica, que es la de turismo, sino una demanda más amplia, que es la de la ciudadanía. Entonces, yo creo que, como para responder la pregunta, depende si el objetivo es atender una demanda de turistas o si el objetivo es atender una demanda más amplia de la ciudadanía. Entonces, no, depende. Yo creo que unos casos muy, muy interesantes son, por ejemplo, en Río, en Brasil, en donde es un sistema por inversionistas privados, un banco específicamente, y la ciudad, al no tener ningún tipo de control sobre dónde están las estaciones, porque son los inversionistas privados los que tienen este control, pues se centró el sistema en atender justamente esta demanda turística, que es donde más recursos podría recuperar. Y no se implementaron estaciones en otros puntos de la ciudad que podrían tener una demanda, pero pues una demanda que no necesariamente podía pagar suficiente para el sistema. Entonces aquí la ciudad perdió un poco ese control y no se atendió la demanda que le serviría más a la ciudad. La ciudad pues finalmente tiene que atender la demanda no solo de los turistas, sino también de ciudadanía. Entonces, pues es como un ejemplo puntual de un caso que no necesariamente funciona de la mejor forma, pero pues, si ese es el objetivo, pues está bien. Gracias, Sebastián. Tengo dos preguntas relacionadas con temas de distancia. La primera viene de María Jimena Rivera. Ella pregunta si es que hay alguna distancia ideal entre una estación y otra. Y una segunda pregunta de Jorge Durán, que dice que las ciudades están diseñadas para los autos y por lo tanto las distancias son grandes. Y si para próximos sistemas de bicicletas se debería considerar la tecnología de ayuda al impulso en las bicicletas, como es el Copenhagen Wheel, y si ustedes tienen algún comentario al respecto. Si quieres, tomo la del tema de distancia. En el tema de distancia, digamos, metodológicamente, en tema técnico, se recomienda una distancia que no supere los 300 metros entre una estación y otra, y esto es porque la distancia que es más fácil caminar en caso de no encontrar una bicicleta o no encontrar un anclaje, espacio para depositarla,
es 300 metros por temas de tiempo y practicidad. Sin embargo, también esto depende de la densidad poblacional del área que se esté atacando. Entonces, en sistemas como la Ciudad de México son 300 metros o menos por la densidad que se presenta. En casos como el sistema de Washington, Capital Bike Share, tiene una distancia de 400 o 450 metros y hasta 500 metros. Entonces, depende de ese tema de la densidad y de su integración con el transporte. Y por el lado de las bicicletas asistidas, bueno, como vieron en la presentación, en el caso de Ciudad de México se está decidiendo por temas orográficos y precisamente de distancias en algunas ocasiones, implementar 340 bicicletas asistidas con respectivas estaciones que permitirán incrementar la distancia de esto. Entonces, sí es una estrategia que se está tomando en cuenta en sistemas de bicicletas compartidas. No sé, Iván, si aquí me escuchan. Sí, ¿Ahora? dale. Hola, te Perfecto. Sí, quería solamente complementar lo que dijo Iván sobre la última parte de las bicicletas. Se distingue entre dos tecnologías, las pedelecs, que son de pedalada asistida, y luego las eléctricas. Y muchos sistemas de bicicletas compartidas en el mundo ahora están empezando, como dice Iván, a incorporar especialmente las pedelecs, más que las completamente eléctricas, por cuestiones también de regulaciones viales y de motores, por así decirlo. Y hay algunas ciudades que ya lo hicieron. Puedo hablar por la ciudad de Milán, en Italia, que efectivamente tiene las dos tecnologías de bicicletas, las, digamos, usuales, sin ningún tipo de motor, de pedalada asistida, y las otras que son de pedalada asistida. Se las distinguen por color y también tienen una tarifa que es un poco diferente. Si alguien quiere utilizar las bicicletas que tienen pedaladas asistidas, tienen que pagar una tarifa un poco mayor respecto a la otra, a la usual. Entonces, sí, es una de las tendencias que se están viendo, que más y más sistemas de bicicleta están adoptando en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutos del tiempo que teníamos previsto. Voy a hacer una última pregunta, que creo que la respuesta sería corta, y es de Jesús Acero, y él pregunta: ¿qué países han logrado incorporar en la política pública nacional la financiación de los sistemas de bicicletas de uso público, de públicos o de uso compartido, como dice Sebastián? Muy buena pregunta. Si quieren, bueno, yo solamente comentar. En el caso de Ciudad de México se ha trabajado, como decía al final de la presentación, se está trabajando para incorporar esto ya como parte del presupuesto de operaciones de cada año en la ciudad. Entonces, el presupuesto operativo del sistema de bicicletas compartidas ya está como parte de la política pública destinada financieramente cada año para esto. Sinceramente es el ejemplo que ahorita tengo a la mano. No sé si ustedes, chicas, quieran mencionar algún otro. ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias, Luca, Sebastián e Iván, por sus presentaciones. Hay una serie de preguntas bien específicas que me lleva a ofrecerle a los participantes que si alguno de ustedes está en proceso de implementar uno de estos sistemas o quisiera o le interesara ahondar en detalles muy específicos y valdría la pena organizar un intercambio un poco más cerrado para que se puedan hacer estas preguntas más puntuales y específicas a los expositores, que por favor nos los hagan saber, nos pueden mandar un correo o en la encuesta que les va a aparecer al final del webinar, en la sección de comentarios nos dejen una nota específica del tema en particular que les gustaría abordar en un intercambio, como digo, de una participación más pequeña en términos de participantes, donde se pueda entrar en algún detalle específico de algún componente que quisieran abordar, para ver la posibilidad de organizarlo. No les quiero quitar más tiempo del que teníamos previsto. Antes, agradecer nuevamente a nuestros tres panelistas por sus valiosas exposiciones. Creo que han sido muy detalladas, pero muy ricas en
información, que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Invitarlos al próximo webinar del Let's Slack que tenemos, es el miércoles 13 de diciembre a esta misma hora, y se van a presentar los resultados de la COP23 y las implicancias para la acción climática en Latinoamérica y el Caribe. Les estará llegando oportunamente el flyer correspondiente, pero quería que vayan sabiendo que tenemos ese webinar pronto. También recordarles que tanto la grabación del webinar como las presentaciones y los documentos relacionados van a estar disponibles en la página web de Let's Slack en el transcurso de hoy o de mañana para quienes quieran acceder a ellos y ver los detalles que habían ahí incluidos. Entonces, les agradezco a todos que nos hayan acompañado a este webinar y espero que todos tengan un buen día. Muchas gracias.